¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches. Voy a hacer la exposición del tema que nos toca hoy, que es el personaje teatral, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la sesión? Los estudiantes representan escenas y diálogos de la obra a trabajar, ensayando la obra de teatro de manera virtual y crear un personaje partiendo de sus propias experiencias personales, poniendo de manifiesto sus sentimientos y emociones. ¿Cuál es nuestro desempeño? Dramatizar y representar escenas y diálogos de la obra a trabajar mediante el uso de la tecnología audiovisual, ¿no? Estamos en unas épocas distintas donde nosotros trabajamos pues el teatro virtual, obedeciendo pues a estas nuevas plataformas, a estos nuevos programas de la tecnología que nos ayudan a hacer más fácil y llevadero el curso. Crear un personaje teatral partiendo de sus experiencias y sentimientos. Ustedes van a crear sus personajes partiendo de esas emociones y sentimientos muy propios, ¿no? Para hacerlo, como decían mis grandes maestros, un personaje orgánico, un personaje real. ¿De dónde proviene el personaje? El personaje proviene de la palabra persona, término de origen griego que significa máscara del actor. El Hipócrates, el actor, ¿no? Era la persona pues que utilizaba la máscara en el viejo teatro griego, ¿no? Y se puede definir como cada uno de los seres humanos sobrenaturales, simbólicos, ideados por la imaginación y creatividad de un dramaturgo o escritor, ¿no? Y ellos viven pues dentro de esa ficción, ¿no? Toman parte de una acción dramática, una acción que desenvuelve y desarrolla conflictos dentro de un texto dramático, una novela, un cuento, una leyenda, siendo el mismo una representación ficticia de un ser con cierta personalidad adquirida. Los personajes tienen pues caracteres, ¿no?, que lo definen uno de otro. Dice, los personajes teatrales según Aristóteles nacen en la poética, ¿no? Él menciona que los personajes no actúan para imitar caracteres o emociones, sino que revisten los caracteres a causa de las acciones. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿No? Que los personajes no actúan pues emociones, no actúan sentimientos. De acuerdo a Aristóteles, los personajes desarrollan acciones, y son las acciones las que hacen de alguna manera que el personaje cobre vida y que desenrolle la gran enmarañada, el gran conflicto que están escondidos en la historia, ¿no? Los conflictos que están ahí, que son las fuerzas en pugna de una historia de teatro, ellos tratan de alguna manera desenrollar, encontrar el hilo de la madeja para ir resolviendo escena por escena, situación por situación, una historia, ¿no? Y esos conflictos son las acciones, ¿no? Y los personajes actúan llevados por las acciones. Dice, la tragedia, así como lo llama Aristóteles, es el fin, lo principal de todo. El personaje es aquí un agente y lo esencial es mostrar las diferentes fases de su acción en una intriga bien encadenada, ¿no? Él llama intriga pues a la trama, a los sucesos concatenados, ¿no? Sucede esto, sucede aquello, y las situaciones y los giros dramáticos hacen que los personajes de alguna manera se revistan de acciones, no de caracteres, ¿no? Sigamos avanzando. Dice, el personaje de teatro es entendido en un sentido moderno, no solo constituye por la voluntad de corporizar esa entidad ficcional creada por el autor, sino por la disposición de recursos expresivos físicos, energéticos, psicológicos y emotivos de un profesional preparado y enfocado exclusivamente en su función, el actor, ¿no? El actor es aquel ser humano dotado de un entrenamiento físico, vocal, psicológico y emocional que solamente podría él y solo él encontrar dentro de su trabajo
ese lado de energía que necesita y de presencia dentro de una historia, ¿no? Y está preparado para eso, ¿no? Porque para eso se entrena, para eso estudia, para eso lee, para eso investiga, ¿no? Los grandes personajes del teatro son muy complicados de realizar. Solo aquel actor que está de alguna manera preparado y entrenado psicológica y emocionalmente va a poder interpretarlo correctamente. Y es cuando los directores dicen, nos hemos encontrado ante un actor talentoso, ¿no? Un actor talentoso es aquel que descubre a través de las acciones la historia, desarrolla y desenvuelve los conflictos de manera natural. Pero todo eso no es gratuito, chicos, es algo que toma tiempo, ¿no? Porque la profesionalización de la actuación tiene que ver mucho con el oficio de estar actuando constantemente, y dos, de estar investigando, de estar conociéndose a sí mismo. Dice, el personaje es una construcción simbólica que se ancla en un cuerpo real y se perfila como tal a partir de un largo proceso de construcción conjunta, ensayos, que se nutre de la tensa energía comunicacional que el actor ejerce con sus pares, con el director y con su mundo interno, que también expresa su relación con lo real, ¿no? Los actores, al igual que el director, ¿no?, desarrollan en conjunto este proceso creativo de crear una acción, de crear una historia. ¿Y dónde lo hacen? Pues en el momento de los ensayos, ¿no? Es el lugar donde esas energías confluyen, donde esas energías dan como resultado, pues, la historia de un personaje, ¿no? Y también ponen de manifiesto el mundo interior, ¿no? El mundo interior de los personajes, que es lo más importante dentro de una historia de teatro, ¿no? Conocer el mundo, qué los aqueja, qué los hace mover así, qué los hace actuar así. El personaje teatral y el espacio, ¿no? Todos los personajes actúan dentro de un espacio, ¿no? Un espacio que es, pues, de ficción, ¿no? Un espacio que es creado por el texto espectacular del director, ¿no? Y todo ese espacio de ficción lo constituye la relación física que tiene el actor contra ese espacio de ficción que ellos han creado, esa convención, ¿no? Aquí ya entra a tallar el lenguaje de la escenografía, ¿no? Por decir, en un montaje como La Tempestad de William Shakespeare, los actores tienen que crear, pues, un espacio ficcional como la isla de Próspero, ¿no? Los actores tienen que crear la tempestad misma, ¿no? Cuando se hunde el barco del rey Alonso. Entonces ellos tienen que simular a partir de sus movimientos, a partir de sus acciones, que están dentro de espacios determinados, ¿no? Una isla desierta, encantada y mágica, y un barco que se hunde, ¿no? Y ese tipo de situaciones y de acciones hace crear que el actor va a crear, pues, y va a romper la barrera del teatro realista. Y ya vamos a un espacio mucho más avanzado, que es el teatro y su estética, ¿no? Como propuesta artística, una obra de teatro puede mostrar muchas aristas y puede mostrar algo distinto, ¿no?, que cada director y cada actor puede proponer para cierta obra de teatro. Un actor y su personaje. Siempre existe una diferencia entre un actor y un personaje, aunque muchas veces muchos actores parten de sí mismos y son ellos mismos proyectados dentro del teatro, la televisión, el cine, ¿no? Pero siempre tenemos que, nosotros como buenos actores tenemos que buscar, pues, las diferencias, ¿no? Una en una inflexión de voz, en una corporalidad distinta, ¿no? Podemos subir de peso, bajar de peso. Hay muchos actores célebres que cambian su voz, su entonación, su manera de hablar, su manera de gesticular, su manera de caminar, ¿no?, para darle vida, pues, a un personaje de ficción. En este caso, los actores utilizan una serie de recursos físicos, ¿no?, y de utilería también, y de vestuario, ¿no?, para poder ayudar a que ese mágico ser tenga vida, pues, en esos espacios de ficción, ¿no? El rol del personaje. Todo personaje tiene un rol que cumplir dentro de una historia de teatro. Por decir, hay personajes principales, personajes protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, ¿no? Si veamos nosotros, pues, en una historia de teatro, tenemos que encontrar, pues, que los personajes desarrollan en sí una acción
y un objetivo, ¿no? Por decir, un personaje principal es aquel que lleva la acción dentro de la historia, ¿no? Por decir, un personaje principal es el que genera, pues, los espacios que tienen que generarse dentro de la acción. Por decir, si nosotros vemos un personaje como, por decir, un personaje principal, como es el caso de los personajes que realiza Charles Chaplin, ¿no? Son personajes protagonistas, ¿no? Porque las historias giran alrededor de él, ¿no? En La Quimera de Oro, en la película It, nosotros nos damos cuenta que la historia gira en torno del vagabundo, ¿no? El personaje de Charlotte, ¿no? Le sucede todo. Encuentra un niño, un bebé, al cual tiene que criar y adoptar. Pasan los años, la beneficencia lo quiere quitar, y él hace todo un sinfín de maneras para poder conservar al niño, ¿no? Y quedarse con él y tener la custodia, ¿no? Son los personajes que están en el centro de la acción, ¿no? Son los que tienen que solucionar los conflictos de buena manera y lograr sus objetivos. ¿Y quiénes son los que no quieren? Pues los antagonistas, ¿no? Porque se oponen al protagonista, ¿no? Son los personajes que de alguna manera no quieren que logre su objetivo, ¿no? Son los que hacen la contraria. Y esa fuerza en pugna es lo que genera la acción y es lo que hace la progresión de la historia, ¿no? Un personaje muy célebre es el Guasón. El Guasón es un personaje que todo el tiempo se opone a las cosas buenas que puede hacer el Batman, ¿no? Batman quiere lograr la paz en Ciudad Gótica. Guasón no. Guasón quiere destruir, quiere acabar con toda la seguridad que tiene esa ciudad dentro del mundo de la ficción, ¿no? Quiere hacer el mal, quiere hacer sus travesuras, quiere hacer lo que le da la gana en un mundo anárquico que él lo busca, pero tiene a su opositor, que es el mismo personaje, que es el reflejo de él mismo, ¿no? Pero en el otro lado. Siempre decimos que los antagonistas hacen el reflejo del lado oscuro que tienen todos los seres humanos, ¿no? Son el reflejo de la misma realidad que viven muchas personas, ¿no? Por eso, cuando un actor interpreta un antagónico, tiene que encontrar dentro de sí mismo el lado opuesto que uno tiene. De ahí vamos pues viendo aquí que los ayudantes dentro de los personajes secundarios son aquellos que giran alrededor del personaje principal y su función es ayudar a lograr el objetivo, ¿no? Los opositores son aquellos que giran alrededor del personaje principal y su función es obstaculizar. Y así en muchas obras, en muchas novelas, nosotros observamos que los personajes ayudantes y opositores siempre están en contraposición, ¿no? Toman una posición dentro de la historia y eso lo hace más interesante, ¿no? Las historias de Harry Potter son muy claras, ¿no? Los amigos de Harry Potter, los enemigos de Harry Potter, y a la vez son aliados de Potter, ¿no? Dentro de la historia y la ficción de la literatura, algo que tiene que ver mucho más con el cine, ¿no? Si hablamos de personajes célebres en el teatro, podemos hablar de Otelo, Iago, Desdémona, ¿no? Donde vemos que el personaje que es eternamente el enemigo de Otelo es el mejor amigo a la vez ¿no? Consejero de Otelo, Iago, ¿no? Y la mujer amante, en este caso Desdémona, viene a ser de alguna manera el personaje que está en medio de la historia, y a través de ello es que nosotros contamos pues que los celos de Otelo son desmesurados y que los llevan a morir, ¿no? Al final a un desenlace trágico. Bueno, este es por conocer de a grueso modo qué es lo que nosotros debemos hacer y conocer y trabajar dentro de este espacio de teatro online. Espero que haya sido de todo el agrado y de todos ustedes esta explicación pequeña, somera del personaje teatral. Nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias. Cuídense, chicos.